Vivimos en una época donde se nos enseña que estar siempre disponibles es una virtud, que responder rápido demuestra interés, que decir sí abre puertas, y que la ausencia es una forma de egoísmo. Pero esta idea, aunque suena moralmente correcta, es peligrosa. Porque el ser humano no funciona bajo principios morales, funciona bajo percepciones. Y Maquiavelo lo entendió mejor que nadie. No somos valorados por lo que damos, sino por lo que representamos. Cuando estás siempre ahí, cuando nunca faltas, cuando no existe la posibilidad de perderte, tu presencia deja de sentirse como un privilegio y empieza a sentirse como un derecho. El problema no es tu bondad, es tu previsibilidad. El mundo no castiga a los crueles, castiga a los obvios. Cuando todos saben que estarás, dejan de cuidarte. Cuando todos saben que responderás, dejan de respetar tu tiempo. Y cuando todos saben que nunca te irás, dejan de temer perderte. En silencio, sin avisar, tu valor comienza a erosionarse. No porque seas poco importante, sino porque te has vuelto demasiado accesible. Maquiavelo no hablaba de maldad, hablaba de naturaleza humana. El deseo, el respeto y el poder nacen de la escasez, no de la abundancia. El rey que se muestra todos los días deja de ser majestuoso. El líder que se explica demasiado pierde autoridad. El hombre que siempre está disponible deja de ser intrigante. El misterio no es arrogancia, es una herramienta. El silencio no es debilidad, es control. Y la distancia, bien usada, es una forma invisible de dominio psicológico. Hay una verdad incómoda que pocos aceptan. La gente no cuida lo que sabe que no se irá. Cuando tu presencia está garantizada, no genera urgencia. Cuando tu atención es ilimitada, pierde peso. Cuando tu tiempo no tiene límites, se devalúa. Y entonces ocurre algo peligroso. Empiezan a exigirte lo que antes te pedían, a reclamarte lo que antes agradecían, y a molestarse cuando haces lo que tienes derecho a hacer. Elegirte. El error más común es creer que la intención importa. Yo soy así. Yo lo hago de corazón. Yo no espero nada a cambio. Pero el poder no responde a intenciones, responde a resultados. Y el resultado de estar siempre disponible es casi siempre el mismo. Pierdes influencia. No porque seas débil, sino porque te perciben como tal. En el mundo real, la percepción pesa más que la verdad. Maquiavelo entendía que quien controla el acceso, controla el valor. Por eso los palacios tienen puertas, por eso los líderes tienen agendas, por eso lo escaso se respeta. No todo el mundo debería tener acceso a ti, a tu tiempo, a tu energía, a tu atención. Cuando eliminas los filtros, eliminas el respeto. Cuando no hay espera, no hay deseo. Cuando no hay distancia, no hay impacto. Hay algo aún más profundo. Quien siempre está disponible suele hacerlo por miedo. Miedo a perder, miedo a ser olvidado, miedo a no ser suficiente. Pero ese miedo se percibe. Y cuando el mundo huele miedo, no ofrece cuidado, ofrece dominio. Sin darte cuenta, pasas de elegir ayudar a sentirte obligado. Y en ese punto, ya no eres libre. Maquiavelo habría dicho que el mayor error estratégico es entregarte antes de que te valoren. Porque el respeto no se pide, se provoca. Y se provoca cuando el otro entiende que tu presencia no está garantizada, que tu atención no es infinita y que tu tiempo tiene un costo. No un costo económico, sino un costo emocional y psicológico. No se trata de volverte frío, cruel o distante por orgullo. Se trata de entender que cada sí que das sin pensar es una cuota de poder que entregas, que cada límite que no marcas es una invitación al abuso silencioso, y que cada vez que te traicionas para complacer, entrenas a los demás a no respetarte. El verdadero poder no está en desaparecer para castigar, sino en saber retirarte sin explicarte, en no estar siempre, en permitir que tu ausencia hable. Porque la ausencia bien usada revela más que 1000 palabras. Revela quién te valora, quién te usa y quién solo estaba cómodo contigo.
Maquiavelo sabía que el ser humano aprende cuando pierde, no cuando recibe. Por eso, a veces, la lección más poderosa que puedes dar no es tu presencia, sino tu falta. No para manipular, sino para restablecer el equilibrio. Porque cuando alguien siente tu ausencia, entiende tu peso. Al final, el mensaje no es que te alejes del mundo, sino que dejes de regalarte. Que comprendas que tu valor no aumenta por estar siempre, sino por saber cuándo no estar. Que tu poder no nace del ruido constante, sino del silencio estratégico. Y que, en un mundo donde todos se muestran, el verdadero dominio está en saber ocultarse. Porque quien siempre está disponible, termina siendo reemplazable, pero quien sabe retirarse, se vuelve inolvidable. Hay una diferencia que pocos entienden. Ayudar no es lo mismo que estar disponible. Ayudar es una elección. Estar disponible todo el tiempo es una rendición. Cuando no sabes decir no, cuando temes decepcionar, cuando sientes culpa por tomar distancia, le estás entregando a otros el control sobre tu tiempo y tu energía. Y Maquiavelo sabía que quien controla tu tiempo, controla tu poder. Porque el tiempo es lo único que no se recupera, y quien lo regala sin criterio termina viviendo para agendas ajenas. El mundo observa en silencio. Observa cuánto tardas en responder, cuántas veces cedes, cuántas explicaciones das, y a partir de eso, decide cómo tratarte. No es un complot, es un instinto. El ser humano mide el valor según el esfuerzo necesario para obtener algo. Si obtenerte es fácil, si acceder a ti no tiene fricción, tu presencia se vuelve ligera. No pesa, no impone, no deja huella. Maquiavelo entendía que el respeto nace de la contención, de saber hasta dónde llegar y cuándo detenerse. Por eso los poderosos no se explican de más, no se justifican y no se entregan por completo. No porque sean superiores, sino porque entienden una regla básica. Lo que se entrega sin resistencia pierde significado. Cuando siempre estás, nadie siente urgencia. Cuando nunca faltas, nadie teme perderte. Y donde no hay temor a perder, no hay respeto. Existe una paradoja cruel. Mientras más intentas demostrar tu valor estando presente, menos valor proyectas. Porque el poder no se grita, se sugiere. No se demuestra con disponibilidad, sino con control. El silencio estratégico, la ausencia ocasional, el no ahora bien colocado, dicen más que 1000 actos de entrega. Dicen, mi tiempo importa, y cuando tu tiempo importa, tú importas. Muchos confunden esto con manipulación, pero no lo es. Manipular es usar la ausencia para castigar. Estrategia es usarla para equilibrar. No desapareces para herir, desapareces para no perderte a ti mismo. Porque cuando estás siempre para todos, terminas no estando para ti, y esa es la forma más silenciosa de autotraición. Maquiavelo habría advertido algo más peligroso aún. Cuando te acostumbras a estar siempre disponible, entrenas a los demás a ignorar tus límites. Y cuando intentas recuperarlos, te llaman egoísta, frío o cambiado. Pero no cambiaste tú. Cambió la dinámica. Y a quienes se beneficiaban de tu entrega ilimitada, eso les incomoda. El poder verdadero no necesita explicaciones. No necesita justificar ausencias. No necesita pedir permiso para retirarse. Quien se justifica, se rebaja. Quien se explica demasiado, se debilita. Porque explicar es colocarte en posición inferior, como si necesitaras aprobación para ejercer tu derecho a decidir sobre tu propia presencia. Hay algo que Maquiavelo comprendía con claridad brutal. El ser humano aprende más cuando siente la falta que cuando recibe en exceso. Por eso, a veces, tu ausencia enseña más que tu ayuda constante. Enseña quién te valoraba, quién dependía de ti, y quién solo estaba cómodo aprovechándose de tu disponibilidad. Cuando te retiras, ocurren 3 cosas inevitables. Algunos se acercan con respeto, otros se alejan molestos, y unos cuantos revelan su verdadero interés. Ese filtro no lo crea el conflicto, lo crea la distancia.
Y esa información es poder, porque te permite decidir con quién quedarte y a quién soltar sin culpa. Al final, el mensaje no es que te conviertas en alguien inaccesible, sino en alguien selectivo. Que entiendas que tu presencia debe ser una elección, no una obligación. Que tu tiempo debe ser un privilegio, no un derecho adquirido por cualquiera, y que tu valor no aumenta por estar siempre, sino por saber cuándo no estar. Porque quien siempre está disponible se vuelve predecible. Y quien es predecible es controlable. Pero quien sabe retirarse, quien no se entrega por completo, quien entiende el arte de la ausencia, se vuelve difícil de reemplazar, difícil de ignorar, difícil de dominar. Y eso es poder. Recuerda esto. Nadie pierde respeto por ti de un día para otro. Se pierde lentamente, cada vez que estás cuando no deberías, cada vez que respondes cuando podrías callar, cada vez que te quedas cuando ya era momento de irte. El mundo no te quita poder. Tú lo entregas. Y lo entregas creyendo que así te querrán más, que así te necesitarán, que así te valorarán. Pero Maquiavelo lo sabía. El respeto no nace de la entrega infinita, nace del riesgo de perder. Cuando no hay riesgo, no hay valor. Cuando no hay distancia, no hay deseo. Cuando no hay ausencia, no hay poder. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de estar, pregúntate esto en silencio. ¿Estoy aquí por elección? ¿O por miedo? Porque quien se queda por miedo, termina siendo usado. Pero quien sabe retirarse, quien entiende el peso del silencio, quien no está siempre, ese no se pierde, ese se vuelve imprescindible.